Ochun y Changó en Obara Tonte Obara, que son los orichas que rigen este signo, esta letra, este Odun, eran muy pobres, estaban pasando mucho trabajo. Ochun y Changó en Obara Tonte Obara vivían muy humildes, no tenían dinero, no tenían comida, no tenían ropa, no tenían zapatos. Y Olofin, había un rey en ese pueblo, estaba Olofin, que cada cierto y determinado tiempo hacía grandes fiestas, invitaba a todos los orichas, Lesbao, Pungo, Batalao, Ochun, Changó, invitaba a todos los orichas a esa fiesta en el palacio, y siempre le hacía grandes regalos a las personas que iban a la actividad, a la fiesta. Le regalaba joyas, le regalaba oro y cosas muy ostentosas en esas fiestas. Hubo una de esas fiestas que él hizo. Él invitó a todo el mundo, invitó a Ochun, a Changó, invitó a Lesbao, a Batala, a todos los orichas a esa fiesta, todos los orichas del pueblo a esa fiesta. Y ese día él dijo que en vez de regalarle las joyas y el oro a las personas, iba a regalar calabazas. Pero esas calabazas él se las iba a dar como regalo y obsequio a todas las personas que vinieran a la fiesta. En ese momento empiezan a llegar los invitados a la fiesta y Ochun y Changó no querían ir por la gran humildad que tenían, la gran pobreza que tenían, y no querían ir porque estaban pasando mucho trabajo y tenían vergüenza de llegar en malas condiciones a esa fiesta. En el palacio donde estaba el rey, donde estaban todas las personas bien vestidas, bien arregladas. Resulta que Olofin empieza, cuando las personas van entrando a la fiesta, en la puerta quien recibía a todo el mundo le daba a cada quien su calabaza de regalo. Eso es Obara Tonte Obara, su calabaza de regalo a cada oricha. Cuando se acabó la fiesta, ellos cada quien se van con su calabaza y por el camino se encuentran a Ochun y a Changó, que venían en camino, y le dicen, porque ustedes no fueron a la fiesta, no, porque no sabíamos si ir o no, porque estamos pasando trabajo, necesidad. Pero ellos le vieron en su vestuario, en su astral, reflejaban la gran pobreza y los grandes trabajos que estaban pasando en ese momento. Ellos le dijeron, vamos a regalarle mira, tomen estas calabazas para ustedes, para que tengan que comer. Y se las dieron, pero por dentro, como diciendo, nosotros fuimos a palacio a buscar oro y riqueza, esa actividad, esa fiesta. Nosotros fuimos a buscar estas calabazas y nos dieron esto. Vamos a dárselo a esta gente, que ellos están pasando tremenda cantidad de trabajo. En definitiva, nosotros no queremos calabaza, nosotros lo que queríamos era riqueza, como cada vez que íbamos. Ochun y Changó reciben todas aquellas calabazas, incluyendo las que Olofin le había dado a ellos también. Cuando ellos llegan a su casa, Ochun le dice a Changó, mi amor, voy a hacer un dulce con estas calabazas y voy a guardar todas las otras porque vamos a ahorrar, porque vamos a tener por lo menos, gracias a Dios, por cierto y determinado tiempo que comer, aunque sea calabaza. Cuando Changó le dice, ok, está bien, cuando Ochun abre la calabaza, la pica, para preparar el dulce de calabaza, automáticamente cuando abre, las calabazas estaban llenas de joyas, y de oro. Y se vira para Changó y le dice, mira todo lo que hay aquí adentro, y empiezan a abrir las demás calabazas, y que había joyas y oro. En ese preciso momento, Ochun y Changó se convierten en los más ricos del pueblo. Gracias a que a todas aquellas personas y todos aquellos orichas desecharon las calabazas que Olofin le había dado como prueba. Y ellos las despreciaron. Ellos se convirtieron en los más ricos del pueblo. ¿A través de qué? De la calabaza. Moraleja en Obara Tonte Obara. Es un signo que habla, sobre todo los hijos de Ochun y de Changó, de pasar grandes trabajos, de haber venido de abajo. Nosotros yo estoy hablando eso con un ahijado mío. Los hijos para mí vienen de abajo,
de haber ido a la escuela con los zapatos rotos, de no haber tenido que comer, de familia humilde, pobre. Pero Obara, Tonte Obara, sobre todo cuando son hijos de Ochun y Changó, están llamados a largo plazo a un signo de grandes riquezas, de grandes bendiciones. Es un signo que habla que no se puede perder la humildad y que nunca nos podemos olvidar de dónde venimos. Y que todo en esta vida, que Olofin siempre los va a recompensar, porque Ochun y Changó son los hijos predilectos de Olofin, son los dos reyes de esta religión, donde habla que es bueno, todos en general los hijos Baramey, pero específicamente los hijos Ochun y Changó, que son los que habla el pataquín y la historia, pero todo el que tengo Baramey habla de haber pasado trabajo, haber pasado necesidad, de haber pasado vicisitudes en la vida, de haber ido con la ropa, porque Baramey habla de las señales de humo, donde la persona tiene que hacerle con ropa vieja y darle candela a esa ropa en el monte para romper la astralidad del atraso, de la miseria. O sea, que es un signo de haber pasado mucho trabajo. Pero, sobre todas las cosas, Olodumare, Olofin, recompensa a la persona en el camino de su vida según como sean capaces de hacer el sean capaces de ser religiosos. Eso habla Obara, Tonte Obara, donde Ochun y Changó se hicieron ricos a través de la alcancía, a través de la calabaza. ¿Qué pasa? Que mucha gente, a través de ser agradecido con la persona y sobre todas las cosas tener fe, que un día todo va a cambiar, que un día todo va a estar bien. De apreciar y agradecer lo poco, H, Ochun, Ololo, Di, todo eso explica Obara, Tonte Obara, donde no se puede perder la fe, donde dice que un viejo amigo no se abandona, donde dice que siempre la persona al final del camino y de la vida va a ser recompensado por los Dumari y va a llegar a tener todo en esta vida, siempre y cuando sea agradecido y sea inteligente y humilde. ¿Ok? Eso es en general para todos los religiosos, porque Obara es el signo que rige nuestra religión.